¿Cómo un país rico se convierte en pobre? Para entender esto mucha gente requiere de un largo tiempo, pero se lo explicaré como si fueran niños de 5 años. Lo primero es definir qué es un país rico y qué es un país pobre. Un país rico es aquel que sabe que tiene recursos naturales, sabe administrarlo de forma sustentable y sostenida. Para hacerlo más simple, si va a cortar un árbol tiene que haber un plan de forestación años antes de cortar, considerando primero el daño medioambiental que representa. Un país pobre es aquel que tiene recursos naturales y no tiene ni idea de lo que tiene, por tanto no puede administrar lo que no conoce. Eso quiere decir que no importa qué tan abundantes sean los recursos si el cerebro de su población está vacío. Si un país no tiene otra cosa que sus recursos naturales, ¿debería explotarlo? No. Lo primero es educar al pueblo al respecto. Existen miles de alternativas para aprovechar todo lo que nos da la naturaleza sin cortar una hoja. Solo se requiere de la voluntad porque hoy contamos con la tecnología y el conocimiento suficiente para lograrlo. Entonces, ¿y por qué lo destruyen? Recuerde que los políticos venden a su madre si es necesario. Un país extranjero negocia con el nuestro, le da una tajada al grupito, y estos legislan para que exploten una zona determinada. La empresa explotadora está de risas porque se llevará todo y nos dejará con los cráteres, sin un árbol, el aire y el agua contaminado. ¡Qué buen negocio! ¿Se puede vivir bien sin tener que sacrificar la naturaleza? Sí, Costa Rica lo hace. Precisamente vive del turismo ecológico por tener la vegetación más densa y exuberante. O sea, explotar la tierra es una idiotez. ¿Y por qué algunos países deciden explotar los recursos? Simple. Porque es más rápido conseguir dinero. A cualquier rata política solo hay que darle unas migajas y le importa un pepino lo que suceda después con su propio país, él solo piensa hasta sus narices. ¿Cómo hacen los explotadores para conseguir la aprobación del gobierno? Hay muchas estrategias. 1. Se compran los políticos más rastreros y traidores a la patria. 2. Luego se regalan becas y se construyen canchas de básquetbol a los jóvenes de la zona a destruir, para conseguir disminuir el rechazo de la comunidad. 3. Invierten en campañas de mejora de imagen para mover la opinión pública a favor de la empresa depredadora. A ver, ¿tiene idea de cuánto cuesta un árbol, un río, una montaña? A la naturaleza le costó miles de años y las bestias ávaras que quitan y aprueban leyes la quieren en sus bolsillos con una ley que ellos mismos se van a inventar. Un árbol es quien retiene y purifica el agua del suelo, produce el oxígeno que usted respira y absorbe la radiación solar. Un río es quien nos da el agua que bebemos para no morir. Riega los campos y praderas, mantiene la temperatura en equilibrio y abriga a la vida a todo su derredor. Digamos que si monetizamos el valor de un árbol y un río, podríamos decir que millones de dólares, pero hay que verlo más lejos, el valor que tienen es nuestra propia vida. De esta manera es que un país rico se convierte en pobre, vende sus recursos a otros que solo explotan indiscriminadamente todo lo que existe hasta no dejar nada que explotar. El poco dinero que recibió el explotado no es suficiente para resarcir el daño ambiental, así que en el momento que vendió y permitió la explotación de su tierra se convierte en un pobre automático. En resumen, solo un animal, una bestia y un político carroñero hace semejante crimen contra el bienestar de todos. Ese tipo de engendro debe morir antes que nos mate a nosotros.